espiritual. ¿Esa libertad de qué? Del pecado. Porque la carne vive en pecado. Cuando uno no tiene a Jesús y no tiene al Espíritu Santo que mora en nosotros, pues uno es presa y uno es prisionero del pecado, ¿verdad? El segundo punto que vimos es que es imposible ser libres espirituales sin nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede alcanzar la libertad espiritual si no ha aceptado en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego vimos que había que dar una batalla para acercarnos al trono de la gracia, para permanecer firmes en la palabra de Dios. Eso requiere un esfuerzo, eso requiere tal vez incluso un momento donde nos sentiremos cansados, donde va a ser difícil estar, permanecer y acercarnos, pero hay que dar esa batalla. Cuando uno entonces está dando esa batalla, generalmente uno se siente así, abatido, ¿verdad? Porque es que la batalla es dura y a veces la vida nos golpea y las pruebas nos golpean y uno se tira en la lona y hay veces que uno dice, mira, no puedo más, ¿verdad? Pero una cosa es estar cansado, abatido y tirado allí y apenas empieza el conteo del 1 al 10, 1, 2, uno tiene ahí un tiempo para reflexionar, ¿verdad? Y decir, no, ya va. Es que la palabra dice que hay que permanecer y me voy a levantar de nuevo, ¿verdad? Y hay ciertos elementos en esa batalla que debemos identificar. Primero la palabra de Dios, Juan 16:33 dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Indudablemente, la vida no es fácil, la vida no va a ser sencilla. Cuando tienes a Jesús contigo, te está diciendo igualito, la vida no va a ser sencilla, vas a tener aflicción. Incluso hay personas que han manifestado que una vez han aceptado al Señor, pareciera que la vida en principio se les pone más difícil, pareciera que encuentran más desafíos, que encuentran más golpes. Yo he escuchado, hermanos, desde que acepté al Señor, cónchale, no sé qué pasó, ahora el jefe se molestó, la novia no le gustó, empieza un rechazo del mundo y dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué más bien la cosa como que se puso más difícil? Y bueno, hermano, porque cuando tú aceptas al Señor Jesucristo en tu vida, hay un cambio en ti. Y es un cambio para bien, y es un cambio positivo, pero es un cambio que al final el mundo rechaza. Y cuando tú entonces empiezas a hacer luz, la gente no quiere que tú seas luz, ¿verdad? Y algunas veces, no siempre, no es una regla, no está escrito así, pero alguien podría considerarlo así, alguien podría decir, oye, es que incluso desde que acepté al Señor Jesucristo, se me puso la vida más difícil. Pero hay que entender que eso son etapas, ¿verdad? Que esa es parte de la batalla, pero que uno va a salir vencedor, ¿verdad? Porque allí mismo lo dice, confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, en esos momentos de dificultad es muy fácil uno dudar, incluso perder un poco la fe o la esperanza. Por eso allí dice que debemos confiar. O sea, ese confiar requiere recordar cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida, recordar quién es Dios. Hoy vamos a estar estudiando entonces este versículo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bella promesa, ¿verdad? Saber que todas las cosas te ayudan a bien, inclusive esas que parecen malas, ¿verdad? Yo quiero empezar por el final. A los que conforme a su propósito son llamados. Es un punto fundamental que debemos saber que Dios nos ha llamado. Si tú estás aquí sentado hoy, si tú has escuchado la palabra de Dios y si tú has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú debes tener certeza que Dios te ha llamado. Hay algo más allá. Cuando alguien te llama,
Por ejemplo, si yo le digo, pastor, ven acá, venga un momentico. Nada, mi hermano, nada, siente. Siente. O sea, ustedes conocen a alguien que llame a alguien para nada. Nadie llama a nadie para nada, ¿verdad? Y le digo, pastor, ven, no, nada. Hermana, ven, no, nada. O sea, ¿tú crees que Dios te llama para nada? No te llama para nada, ¿verdad? Si conforme a su propósito tú fuiste llamado, estás aquí sentado, has escuchado la palabra de Dios, es por algo, no es por nada. Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que has recibido la palabra de Dios y que tú has sido llamado, tú automáticamente debes comprender que hay un propósito en ese llamado, que tu vida tiene un propósito, que tu vida tiene un norte, que tú no andas allí perdido como sin brújula. Tú sabes que Dios ha puesto un propósito para tu vida. ¿Por qué? Simplemente porque te llamó. Si no, no te hubiese llamado, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, si nos llamó, si estamos aquí sentados, si has escuchado su palabra y si has creído en Él, lo primero que debes tener es certeza, seguridad, sin ningún tipo de duda de que hay un propósito para tu vida. Cuando uno tiene un propósito, entonces uno tiene algo por qué luchar. Y entonces esa batalla por la libertad espiritual empieza a tener más sentido. Oye, no estoy peleando en vano, no estoy lanzando golpes al aire, estoy luchando por algo porque el Señor me ha llamado con un propósito. Entonces, interesante, quise empezar por allí, porque en función de eso, la vida empieza a tener sentido y tú empiezas a entender tu propósito. Nuestro propósito máximo, honrar y glorificar a Dios, ¿verdad? Y adicionalmente hay otros propósitos allí más particulares, ¿verdad? Pero con nuestra vida, cuando tú ya entiendes, oye, con mi vida tengo que glorificar al Señor y ese es un propósito principal, ya toda tu vida empieza a cambiar. Porque tú ya no puedes actuar de la misma manera, porque tú ya no puedes reaccionar ante las cosas que te suceden o ante los insultos que te puede dar la vida o las personas, tú ya sabes que no puedes reaccionar porque mi propósito principal es alabar a Dios con mi vida y ser luz. Entonces, empiezan a cambiar un poco las cosas. ¿Cómo empieza el versículo? Y sabemos, ¿verdad? Ese y sabemos tiene algo. Pablo está escribiendo esta carta y cuando tú lees la carta, muchas veces dice, y sabemos, y ustedes saben. Es decir, no es una carta, digamos, para principiantes. Digamos, no es una carta para quienes acaban de recibir al Señor y necesitan leche espiritual, explicarte quién es Jesucristo, cuáles son las características. No, esto va como ya el segundo nivel del discipulado, ¿no? ¿Verdad? Porque ya te está diciendo, y sabemos. Entonces, eso implica que tú deberías saber o conocer algunas cosas previamente a que tú entiendas que todas las cosas te ayudan a bien. O sea, todas las cosas te ayudan a bien es segundo curso de discipulado. Es decir, si te agarras y tú estás recibiendo al Señor y te lanzan de una vez, tú sales súper poderoso. No, vale, ahora todo me ayuda bien. Ya va, hay condiciones, hay recaudos, ciertas condiciones aplican, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que debemos saber? Vamos a revisar 3 cosas que debemos saber y que debemos tener claras. La primera, la A. Dios te ama y Dios te amó primero. Eso es fundamental. Tú debes conocer eso. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Eso es fundamental. Eso te da a entender muchas cosas. Eso te da a entender en principio que no importa lo que tú hayas hecho, porque todos somos pecadores. No importa de dónde vengas, quién eres, cómo te llames, tu profesión, tu oficio, etc. No importa nada, porque Dios te amó primero y Él no está esperando que tú hagas nada especial más que reconocerlo como tu Señor y tu Salvador, pero no está esperando, digamos, mucho más allá de ti para amarte. Él te va a amar por gracia. Y te amó primero, antes de que tú lo conocieras, antes de que tú lo amaras, antes de que tú ni siquiera sabías que existía. Te amó, mire, inclusive desde antes que existiera el mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ya Él te amaba. Qué interesante, ¿verdad? Eso hay que saberlo. ¿Qué más hay que saber?
que Jesús murió por ti para hacerte salvo por gracia. Y volvemos al mismo tema. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, volvemos al tema del amor, ¿verdad? De Dios, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, en que siendo aún pecador, en que no te mereces nada, en que seguramente hasta le diste la espalda en algún momento, Cristo murió por ti, por mí, por todos nosotros, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no va a permitir que tú te pierdas. Cuando estés dando la batalla, tú tienes que recordar que no hay ninguna manera en que tú te pierdas de Dios o que Dios diga, oye, ¿dónde está Adrián? Se me perdió. Eso no existe, ¿verdad? No existe. Y si somos salvos por gracia, es decir, simplemente por gracia, por amor, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo más que reconocerlo. Pero de ahí para adelante no hay nada que te exija la palabra, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que dejar de hacer aquello, tú tienes que... No hay nada que puedas hacer. Por consiguiente y por analogía, no hay nada que puedas hacer para que pierdas la salvación. No hay nada que puedas hacer para que te pierdas de la gracia de Dios. Si tú lo has reconocido, si tú has creído en Él, no te pierdes, mi hermano. Punto. Ten esa certeza. Es importante eso, un tema doctrinal importante. Y por eso decía que esta es la clase B, ¿verdad? El segundo lapso. Porque ya hay cosas de hecho y de base que debemos conocer para después saber que todas las cosas nos ayudan a bien. En tercer lugar, la tercera cosa que debemos conocer es que somos llenos del Espíritu Santo para que seamos guiados por Él. Primera de Corintios 6, del 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tercera cosa que debemos saber, Dios nos compró con su sangre, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Es decir, con todo. Con todo. Nuestro propósito principal ahí está clarito. El cuerpo ni siquiera es mío. Lo compró Jesús. Mejor aún porque es posesión de Dios. ¿Quién se va a meter con una posesión de Dios? O sea, esto es de Dios. ¿Ah? Cuando esto es de Dios, hermano, este cuerpo es de Dios, este espíritu es de Dios, esto es de Dios. Y ahora, bueno, tengo que honrarlo, tengo que glorificarlo, tengo que servirle, tengo que ser su discípulo, porque sé que estoy lleno del Espíritu Santo, porque aquí adentro de este cuerpo no está vacío, no está vacío, está lleno, llenísimo de Dios. Porque otra cosa que estudiamos es que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estás lleno de Dios. Y eso es otra cosa que debemos saber. Eso es solo para que empecemos en y sabemos. ¿Ok? 3 cositas ahí básicas, ABC, del discipulado que debemos saber. Antes de que pasemos a que los que aman a Dios, los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Una buena pregunta. Romanos 8, 12, 15. Lo bueno es que todas las preguntas están respondidas, hermano. Aquí, ¿verdad? No hay que andar inventando mucho. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Es decir, hermano, usted no le debe nada a la carne, no le debe nada al mundo. Hay que tenerlo clarito. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, si eres esclavo de la carne, si eres esclavo del pecado, morirás. Y cuando habla de morir, no es de morir aquí, habla de condenación eterna. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Hacer morir las obras de la carne. Morir definitivo. Murieron las obras de la carne. Y esa es la batalla que vamos a estar dando día tras día. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que de nosotros salga luz, que salgan los frutos del Espíritu, como lo acabamos de cantar, amor, benignidad, bondad, fe. Eso es lo que tiene que salir de nosotros, hermano. Eso implica que cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, tú mueres al mundo y tú vuelves en vida lleno del Espíritu Santo. Y eso se nota, eso es lo que se llama un arrepentimiento verdadero, eso se nota, eso se vuelve luz y todo el mundo se da cuenta, amén. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No habéis recibido espíritu de esclavitud, es decir, cuando recibes el Espíritu de Dios, eres libre. Porque ya ese espíritu de esclavitud al pecado muere. Y entonces tú estás llamado a recibir el Espíritu Santo, que es Dios mismo, a través del cual entonces ahora somos considerados hijos de Dios, coherederos con Jesucristo de toda la gracia celestial que está allá, ¿verdad? Entonces, hermano, importante, amar a Dios implica entonces recibir al Espíritu Santo, ser guiado por Él y empezar a hacer luz, ¿verdad? Es un fruto de ese Espíritu que tú has recibido como cristiano. Entonces, volvemos a la parte B y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan a bien. Y es donde tú de repente dices, cónchale, sí, pero todas, inclusive estos golpes, inclusive, hermanos, cuando llegan las pruebas fuertes, cuando llega la enfermedad, cuando llega el desempleo, cuando no hay suficiente para proveer al hogar, cuando la cosa se pone difícil, cuando tú te sientes golpeado y abatido, ahí es donde de repente uno podría en nuestra mente, en nuestros pensamientos decir, pero ¿y esto también me ayuda bien? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto, Dios? ¿Por qué este problema con la familia? ¿Por qué este problema con mi pareja? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este...? Entonces uno dice, pero ¿por qué? Entonces hay igualmente 3 elementos que debemos identificar allí. Primero, y lo dije al principio, la fe. Es fundamental tener fe siempre. Marcos 9:23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Estaban allí enfrentando un demonio, ¿verdad? Y no podían sacarlo del muchacho. Y Jesús les dice, si pueden creer al que cree, todo le es posible. Lo primero que tú debes tener, hermano, es fe. Es una fe que debe ser inquebrantable en esos momentos de dificultad. Esa fe se obtiene sabiendo quién es nuestro Dios, conociendo que es todopoderoso, conociendo que Él venció a la muerte, que Él venció al enemigo, conociendo que Él es mi Padre y que es mi amigo y que está a mi lado y que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, o sea, está conmigo. Cuando yo tengo certeza de eso, cuando yo tengo esa fe en cada momento, en cada prueba, inclusive cuando en ese momento digo, yo amo a Dios, yo soy hijo de Dios y sé que esto me va a ayudar a bien, tú empiezas a tomar otra actitud, la actitud del cristiano, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y entonces la gente dice en la calle, oye, pero este muchacho está lleno de problemas y sigue contento. Sí, porque Dios está en control de todo y esto me va a ayudar a bien, ¿verdad? Pero sin fe no podría decir eso. Si estoy lleno de dudas y empiezo a dudar, oye, ¿será que esta prueba sí es para bien? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que fallé en algo y entonces está molesto conmigo? No, ¿verdad? O sea, hay que tener las cosas claras desde el principio para que esa fe, en ese momento que estoy seguro va a ser difícil o es difícil en este momento, te va a ayudar a bien. Lo primero es tener fe en quién es nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo es que entender que en la vida hay procesos. Lo podemos ver, Juan 16.
Se llama La tristeza se convertirá en gozo. De cierto os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Tendremos tristeza, hermanos, es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Para que nazca un hombre nuevo, hay dolores de parto. Pero después que da luz, se olvida esa tristeza y tú te llenas de gozo. Hay procesos, hermanos, que nos van a llevar a tristeza. Hay procesos que nos van a llevar a dolor, a dolores de parto que no los conozco, pero todas las mujeres dicen que eso es horrible. O sea, así dolerá. Así seguramente sea alguna de nuestras pruebas, hermano. Van a doler, nos van a tirar en la lona, nos vamos a sentir cansados, pero con fe y con certeza y sabiendo que hay procesos, vamos a salir fortalecidos. ¿Por qué? Mira este ejemplo, Efesios 4, 7 y 9. Ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado dones a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y deberíamos ponerlos al servicio de la obra y de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 9? ¿Y qué es eso que subió? No, ¿y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, para que Jesús haya subido al cielo y haya podido darnos dones, primero tuvo que bajar. Primero bajó. Primero vivió aquí con nosotros. Primero sufrió. Lo crucificaron. Se entregó. O sea, me vas a decir que Dios no pudo haber estado en el cielo y darnos los dones así sin haber tenido que venir. Así es más fácil. Mira, toma tus dones, no sufren, tranquilos, todo está bien. Él es todopoderoso, Él lo pudo haber hecho así. Pero Él entregó a su Hijo a que viniera, a que sufriera, a que lo escupieran, a que lo golpearan, a que lo asesinaran en una cruz como un ladrón, para que reconociéramos su grandeza, para que reconociéramos su misericordia y para que entendiéramos que para que haya gracia, primero hay un proceso previo. Para que tú seas exitoso, primero tienes que fracasar. Para que tú seas bueno bateando, primero me tengo que ponchar 7 veces, ¿verdad? Y así, bueno, van 3, me falta. Pero hay que entender, estoy claro que ese es el proceso y tengo fe que voy a batear, ¿verdad? Pero no puedo aspirar a llegar a ser el 4º bate si primero no fallé 50,000 veces. Y ¿saben qué? Y después vino el chalequeo porque me ponché y aguanta tu chalequeo, aguanta la prueba, aguanta con fe. Es jocoso el asunto, pero es que la vida es así. Primero, lleva tus trancazos. Segundo, lleva trancazo otra vez. Después aguanta que la gente hable mal de ti porque estás llevando trancazo. Pero tú tienes la fe puesta ¿en quién? En Dios. Y no en los demás, y no en quien te está diciendo cosas, y no en los dardos del enemigo que atacan a tu mente. Yo tengo mi fe puesta en Dios. Y estoy firme. Y me acerco cada día más al trono de la gracia. Es importante, hermano, que estés firme allí y que entiendas que entonces sí, esas pruebas es parte del proceso y es parte para que tú puedas ser mejor. Y el tercer punto es que tú debes tomar la decisión de dar la batalla cuando estés en la lona, cuando estés allí tirado y empieza el conteo y ya te van a dar knockout, vas por el 6, 7, 8. En algún punto tú tienes que decidir y sacar fuerzas que te da el Señor Jesucristo porque no es con tus fuerzas y tú vas a decir, párame el conteo allí, aquí voy de nuevo, con las fuerzas, con la fe que me da el Señor Jesucristo. Mira, Gálatas 4, 8.
exhortación contra volver a la esclavitud. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Es decir, ciertamente tú antes vivías en pecado. Hasta Dios está claro de eso. Mas ahora, conociendo a Dios, ahora que ya aceptaste a Jesucristo en tu vida, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que en medio de una prueba pierdes la fe tan rápido y entonces te vuelves a ser esclavo del mundo? ¿Cómo es que cualquier cosa que te pasa te aleja de la iglesia y dices, no, no voy más? Eso es mucho compromiso para mí y me tengo que levantar temprano todos los domingos. No, eso no es para mí. Y después voy y me regañan en la iglesia con una prédica ahí que tengo que ser mejor. No, a veces uno se vuelve, ¿verdad? Como el perro a su vómito, dice la palabra de Dios. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ese es el temor que tenemos, bueno, todos los pastores, todos los hermanos. Cada vez que uno le predica a un familiar y él cree, uno tiene el temor, oye, ojalá no haya sido en vano, ¿verdad? Ojalá permanezca firme en la fe. Ojalá el Señor, y uno empieza a orar por todos y cada uno. Ojalá el Señor lo fortalezca, permita que siga los caminos del Señor. Los hijos, uno como ora, ¿verdad? Para que no se aparten de ese camino. Porque siempre va a estar allí tu decisión. Al final la decisión es tuya. Tú decides seguir a Dios, seguir a Jesucristo, o tú decides volver a serte esclavo del mundo. Y aparentemente, en apariencia, ser esclavo del mundo es más chévere, porque tú te puedes ir el domingo para la playa tranquilazo. Y tus amigos están allá y te invitan y ponen la foto en el Instagram, todos se están riendo, esa vida es una maravilla y hay de todo. Por Instagram y por foto y de afuera, eso es bello. Pero después hay que ver en qué esclavitud viven, ¿verdad? Y cuántas consecuencias trae esas decisiones que toman, ¿verdad? Sobre todo la condenación eterna, porque es que hay que tener fe en todo lo que sabemos y saber las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, bien, teniendo claro los dos primeros puntos, volvemos al último. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ya entendemos entonces que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos llamó, nos escogió. Y estamos aquí escuchando su palabra, estamos aquí sentados. Si estás viendo el video, Dios te escogió, Dios te llamó conforme a su propósito. ¿Para qué? Para nada. No, ¿verdad? Eso no existe. Con un propósito. Quiero que leamos acá. Fíjense. Hoy se ha cumplido esta escritura. Vamos a leer Lucas 4, 16 y 17. Vino a Nazaret, donde se había criado, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Y yo quiero que hagamos un ejercicio, hermano. Si tú tienes la Biblia allí y puedes abrirla, puedes buscarla en tu teléfono, vamos a buscar Isaías, ¿verdad? 61. Porque es donde la palabra de Dios dice que Jesús abrió, ¿verdad? Abrió la palabra de Dios y empezó a leer. Y entonces vamos a ir haciendo un seguimiento, ustedes desde Isaías y yo desde el Nuevo Testamento, desde Lucas 4:18, lo que está leyendo el Señor Jesús en ese momento, ¿verdad? 61. Dice Lucas 4:18 y ustedes pueden ir verificando abajo en Isaías 61. 6:1, sí. 6:1. ¿Sí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está leyendo Jesús y ustedes van leyendo abajo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Sí? 61. Ok. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ustedes van leyendo ahí. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hay ligeras diferencias, pero está leyendo allí, ¿verdad?
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ajá. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él está leyendo una profecía allí, ¿verdad? Una profecía está leyendo. Luego, Lucas 4:19 dice, a predicar el año agradable al Señor. E Isaías 61 dice, a proclamar el año de buena voluntad a Jehová. Hasta allí llega Lucas 19. Y luego la palabra de Dios dice, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Luego dice, Lucas 4:20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados sobre él. Él cerró el libro, todo el mundo se quedó mirándolo y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, le está diciendo, esa profecía que está allí, que ustedes están esperando, tienen años esperando, hoy se ha cumplido delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, este no es el hijo de José. Sí creían, pero no entendían todavía de todo lo que estaba sucediendo. Pero lo importante, hermano, yo me acuerdo quienes conocieron al pastor William Vázquez, que él hacía siempre un ejemplo. Él decía, oye, si tú le preguntas a la gente en la calle si creen en Dios, muchos dicen que sí creen en Dios. Pero si tú le preguntas, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú le creas a Dios? Entonces tienen que ver, oye, pero ¿qué es lo que dice Dios? No, hay que hacer ese estudio, ¿qué es lo que dice Dios? Para creer qué es lo que dice. Para saber qué es lo que dice Dios hay que leer la palabra, ¿verdad? Y allí Jesucristo está diciendo, esta profecía se ha cumplido. ¿Y qué es lo que dice la profecía? Y podemos seguir leyendo Isaías 61, porque ya vimos que viene a liberar al oprimido, y después en el versículo 3 sigue, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Qué interesante, ¿no? Gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Nosotros, hermanos, árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Este es nuestro propósito, ¿verdad? Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Eso no les recuerda la prédica de Gregory, ¿verdad? Hermano, es que todo está, bueno, es que la palabra de Dios es perfecta, todo está alineado. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. ¿No estás llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar y de Dios? Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Con la gloria de quién? De nuestro Señor Jesucristo seremos sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En lugar de tu doble confusión, de tu doble dificultad, dice la palabra de Dios, tendrás doble honra y tendrás perpetuo gozo. ¿Tú le crees a Dios? Amén, ¿verdad? Qué importante conocer esa profecía y qué importante conocer que nuestro Señor Jesucristo dijo en ese momento, hoy se ha cumplido esta profecía. Para ellos y para nosotros. Aquí es, ¿verdad? Vamos a poner algunos puntos claros. La gran comisión. ¿Cuál es nuestro propósito? Después de alabar a Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será bautizado. Allí tienes tu segundo propósito, hermano. ¿Y qué dije yo?
Bueno, no, era para ver si estaban pendientes. Será condenado, condenado. Ahí tienen su segundo propósito, ¿verdad? Y aquí está la conclusión, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Condición única y fundamental, hermano. Debes confesar que Jesucristo es tu Señor. Debes creer con tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que seas salvo. Y para que después sí te bautices también. ¿Verdad? Ahí sí. Entonces, mi hermano, importante, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu único y Salvador, si tú no has creído que Dios le levantó de los muertos el tercer día y que Él está sentado a la diestra del Padre, te recomiendo que lo hagas el día de hoy. Te recomiendo que hagas una oración de confesión. Simplemente levantes tu mano y digas: Dios, creo en ti, te hago mi Señor, creo que Dios te levantó de los muertos, Señor. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea mi guía, para ser sellado por Él, Señor, y pasar a ser hijo tuyo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.